Muchas gracias. Bueno, quisiera también agradecer al gobierno de República Dominicana, a CISCA también, por la invitación, la oportunidad de compartir con todos ustedes, representando a JPAL, que trabajamos en el mundo buscando luchar contra la pobreza a través de la ciencia. Y el objetivo de mi presentación es transmitir una oportunidad para República Dominicana y para el mundo ante nuestros tremendos desafíos sociales. Una oportunidad que tiene que ver con el valor de la información en la toma de decisiones, en la innovación y en la creación de política pública. La viceministra en la inauguración nos planteó ciertos aspectos de la sociedad, de nuestros países, de esta región y del mundo, que a veces son abrumadores. La injusticia social, las tremendas desigualdades, el sufrimiento de muchos de nuestros hermanos en distintos países, la falta de libertad, son problemas tremendos en nuestra sociedad. Y los desafíos para resolverlos son complejos. La vicepresidenta también nos habló de que creemos fuertemente, y estoy de acuerdo, que las soluciones se tienen que conseguir con coordinación, con proyectos y programas multidimensionales que considere los problemas sociales de manera multidimensional también, como dice Amartya Sen. Y es complejo. Llevamos años tratando de resolver los problemas y nos damos cuenta que es muy difícil. Y probablemente existen muchas preguntas abiertas de cómo lograr el desafío necesario del punto de vista ético, moral, técnico de nuestra humanidad. Y en ese sentido lo que quiero tratar de hacer, y les reitero es mi objetivo, es transmitir que existe una oportunidad y que tiene que ver con la información y tiene que ver con la asociación entre la ciencia y la política. Y tiene que ver con el diagnóstico de que la aplicación de la ciencia a las políticas prácticamente no existe. Mi jefa, Esther Duflo, profesora de MIT, fundadora de JPAL, tiene un TED Talk, que lo pueden ver en internet, donde ella hace como un ejemplo extremo para hacer el punto, digamos, y compara las políticas públicas y las ciencias sociales del siglo XX con la medicina medieval, donde las soluciones pareciera ser basadas en intuiciones, quizás personas muy inteligentes, ideas muy buenas, pero donde no existía información para nutrir la decisión de políticas y de tratamientos médicos. Pero en el siglo XX la medicina se sofisticó a través de la ciencia y se lograron salvar millones y millones de vidas. Y la oportunidad de la que les quiero hablar tiene que ver con lo que podemos hacer en el siglo XXI, con información, con formas inteligentes de diseñar programas y tener información útil para la política y para la sociedad, para tomar decisiones y luchar contra los problemas que tenemos. Entonces, la agenda es la siguiente. Lo central son los puntos, bueno, tengo 2.1, pero el segundo, el tercero y el cuarto, que es el valor de la evidencia política. Y voy a usar el ejemplo de oportunidades. Mi colega ya dio algunos de esos puntos importantes. Luego quiero hacer un análisis de por qué se produce poca evidencia. Voy a motivar que la evidencia de la información causal es importante y es útil. Entonces la pregunta que uno se hace es por qué, si es importante para la sociedad, ¿por qué la sociedad no produce más evidencia sobre las políticas públicas?
Y luego voy a dar algunas ideas de soluciones estructurales, institucionales, que creo pueden ser clave, y también algunas oportunidades que están más a la mano, como dicen en inglés, low hanging fruit, cosas que podríamos estar haciendo ahora para producir más evidencia útil para la política y la lucha contra la pobreza. Entonces, ¿cómo se produce evidencia? Este punto es importante para entender de qué estamos hablando antes de entrar en dar el valor de la evidencia. Entonces, muchas de las preguntas de política pública requieren encontrar relaciones causa-efecto. Entonces, voy a separar acá, hay dos tipos de información. Por un lado está la evidencia descriptiva, que es sacar una foto a una población y entender los problemas y monitorearlos en el tiempo. Eso es algo muy importante, de hecho es crucial. Y es importante que en los gobiernos tengamos buenos sistemas de monitoreo y estemos monitoreando y estemos haciendo buenos diagnósticos para entender los problemas. Pero otro elemento muy importante tiene que ver con las preguntas causales. Nos decía la vicepresidenta también, nos enfatizaba que los recursos son escasos. Y cuando los recursos son escasos y tengo preguntas abiertas, ¿cómo asigno recursos? Es crucial, dado los desafíos que tenemos, tener mejor información para asignar los recursos en los programas más efectivos. Y eso tiene que ver con relaciones causa-efecto. Este programa tiene un impacto en su objetivo declarado. Es una relación causal. ¿Ok? ¿Cuál es el impacto de un programa de transferencias condicionadas en educación? ¿Cuál es el efecto de reducir el tamaño de clase en los puntajes de los estudiantes? Son algunas preguntas, pero hay miles, quizás millones de preguntas abiertas que si las contestáramos rigurosamente, probablemente podríamos estar en mejor pie para asignar esos recursos escasos para los desafíos sociales tremendos que tenemos. ¿Cuál es el efecto del encarcelamiento en la reducción de crimen? Es otra pregunta. Hay muchas preguntas. Efectivamente hay algunos elementos, estos son definiciones, ¿no es cierto? Básicamente lo que me interesa es el efecto de una política A en un resultado B. Esto es bien técnico, pero es simple también, y es importante definirlo. Los elementos involucrados son que existe un problema y la población, y cuál es la población que presenta ese problema. Nos hablaba nuestro colega de la importancia de la focalización. Luego hay un resultado esperado que tiene que ver con el objetivo que quiero conseguir. De manera simple, creo importante mencionarlo y transmitirlo para luego poder plantear la importancia de cierto enfoque de la información y la evidencia. El contrafactual básicamente es contestar la pregunta: ¿cómo estaría la población objetivo que presenta el problema si no recibiera el programa? ¿Okay? Entonces, el problema que hay en medir efectos causales es que se mezclan las cosas. Entonces voy a ilustrar, esto es basado en una base de datos. Si yo quisiera ver el efecto de un tipo de colegio, sea privado, público, con alguna metodología, en puntajes académicos, ¿cómo yo mido ese efecto? Entonces, el problema es que hay muchas dimensiones. Y dependiendo de la información que yo tenga disponible y lo que yo considere a la hora de analizar el efecto causal del programa, mis resultados van a ser diferentes. Y eso es un problema serio. Entonces, en esta ilustración, si yo simplemente tomo la comparación de los dos tipos de colegios, esto es basado en datos de Chile, no es un paper publicado, es simplemente un ejercicio para ilustrar, y en este caso se veía una diferencia de 18 puntos. Pero si yo considero que hay otras variables, como por ejemplo que los padres puedan aportar y que esa variable esté correlacionada con el tipo de colegio y con el posible desempeño escolar, el impacto que mido cambia. Si considero la educación de los padres, el impacto es distinto, el impacto que mido. Si considero los ingresos, así. Y así, si voy incluyendo distintas variables que son parte de los sistemas sociales, puedo notar que el ejercicio de medir y atribuir causalidad a un programa, cuál es el impacto de un programa en los resultados, separando de todos los otros posibles factores que se mueven simultáneamente en la sociedad, es muy complejo. Y ven que el puntaje que yo mido depende de la información que dispongo. Y generalmente
hay información importante que no es observable. Entonces, si yo simplemente miro para atrás y analizo programas y trato de ver causalidad, lo más probable es que no voy a conseguir el objetivo. Y eso es serio porque se hace todo el tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo regresiones retrospectivas, mirando para atrás para tratar de identificar efectos causales. Algunos de estos ejercicios pueden ser útiles. A veces podemos decir que es un second best necesario ante la necesidad de tomar decisiones, pero hay que tener cuidado porque muchas veces puede ser ruidoso y no aportar nada. El punto es que esto es complejo y por tanto hay un rol científico que puede ayudar a la formulación de políticas para aprender en el camino. Entonces, ¿cómo se produce evidencia? Esa es la pregunta de mi primer punto. Básicamente, de manera simple, es la resta del resultado esperado en la población objetivo menos el resultado que la población objetivo hubiera obtenido si no hubiera participado en el programa. El problema es que ese elemento no lo observo, porque yo puedo observar a gente con programa y puedo observar a gente sin programa, pero no puedo observar a gente con y sin programa al mismo tiempo. Entonces, compararme a mí recibiendo un programa con cómo hubiese estado yo sin programa, tengo que hacer algún tipo de estimación de cómo hubiese estado yo sin programa, porque solo me observo con programa. Ese es el problema del contrafactual o el problema central de identificación, y es un problema técnico, pero sumamente relevante para la política pública, lo que voy a motivar más adelante. Entonces, si yo logro estimar ese segundo elemento que tengo en verde, obtengo un impacto y tengo una efectividad causal, que es la información que yo llamo evidencia causal que puede nutrir las políticas públicas. Eso es una definición técnica. Otra forma de verlo, si por ejemplo tengo un individuo que tiene 10 días de enfermedad, ¿no es cierto?, posterior de recibir un tratamiento contra la influenza, esa vacuna se ve algo peligrosa inyectada al cuello, ¿cómo mido el impacto de la vacuna en ese individuo? Lo que estoy diciendo en términos contrafactual es que a mí me gustaría tener a la misma persona sin vacuna, lo cual no tengo. Si tuviese ese caso hipotético y yo observo una diferencia de días de enfermedad de 10 días, con mucha confianza podría decir que esa diferencia es atribuible al programa, porque todo lo demás es igual. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad hay una situación como esta, donde yo muchas veces estoy comparando personas distintas y no es obvio si el impacto se lo puedo atribuir a la vacuna o a otras diferencias entre esos individuos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una estimación de cómo hubiese estado ese individuo sin programa. Entonces, básicamente una forma simple de tratar este problema es que mi objetivo es comparar manzanas con manzanas y no peras con manzanas. Al final, un académico te puede presentar miles de ecuaciones sofisticadas y abstractas, pero al final del día el problema es comparar manzanas con manzanas. Y eso es un desafío no menor si es que no tengo una metodología prospectiva controlada donde el diseño de la evaluación se hace junto con el diseño de los programas. Estos son temas técnicos, lo estoy tratando de ilustrar de manera más simple, pero creo que son importantes para lo central que viene en unos minutos. Bueno, esto ya lo dije, yo creo que básicamente este es el objetivo, manzanas con manzanas. Suena simple, pero en la realidad, si es que no tengo una metodología científica para aplicar esto, es sumamente complejo y puede ser peligroso, y es una de las razones por la cual hoy se cuenta con poca evidencia. Otra forma de ver el tema del contrafactual, imagínense tengo un programa de transferencias condicionadas y tengo la evolución en el tiempo de los ingresos de una población. Y tengo un programa de transferencias en T sub 0 y luego observo cómo sigue la evolución. Mirando este gráfico yo podría, y de hecho ocurre mucho, concluir que este programa tiene un impacto, porque si miro antes y después pareciera ser que hay un cambio en la tendencia. El tema es que acá estoy viendo el factual, estoy viendo qué pasa con la gente que recibe el programa, pero no estoy viendo el contrafactual, que es cómo hubiesen estado esos individuos sin programa. Si es que el contrafactual fuese ese, imagínense yo lo pudiera conocer, la línea azul,
yo con claridad podría decir que hay un impacto positivo. Pero ¿qué pasa si es que el contrafactual fuese este? Que no observo, el impacto podría ser negativo. Entonces la capacidad que tengo de conocer el contrafactual, que es un elemento científico, pero creo que es intuitivo, es importante y muchas veces no lo consideramos. Entonces, ¿cómo produzco evidencia? Hay distintas metodologías. Muchos de ustedes en temas más técnicos sabrán que por un lado están las metodologías de evaluaciones experimentales, que como en la ciencia natural, en un laboratorio, yo controlo la intervención de tal manera de poder aislar los posibles efectos y detectar el efecto del programa, ¿no es cierto? Y esto es lo que hacemos básicamente en JPAL, es evaluaciones experimentales. Y creemos que la producción de más evaluaciones experimentales, que es aplicar el método científico a las políticas, puede ser revolucionario. Y digo puede ser porque no lo es, porque hoy existe muy poco. Esa es parte del diagnóstico que hago. Por eso digo que hay una oportunidad. Y voy a explicar por qué. Y después están los métodos no experimentales, que son típicamente lo que se aplica, que es básicamente tratar de resolver ese problema con muchas flechas para todos lados que teníamos antes, mirando para atrás, tratar de separar los efectos. Y tengo con distintos colores porque yo le atribuyo distintos grados de confiabilidad. Lo que está en rojo es lo que le creería sumamente poco, porque no logra medir el efecto causal bien y resolver el problema del contrafactual. Participantes antes, participantes después, el antes-después puede ser problemático. Diferencia simple también. Emparejamiento, el famoso matching, generalmente puede ser problemático. En algunos casos puede servir en combinación con lo que está después, que el diff-and-diff, que a veces sirve, a veces no. Variables instrumentales y regresión discontinua son metodologías que cuando existe un buen instrumento, cuando existe una situación de regresión discontinua, pueden ser sumamente óptimos. Y quiero dejar claro que al decir que queremos hacer experimentos, no estoy diciendo que esos dos elementos no sean importantes. Sí son importantes, pero son circunstanciales. A veces se pueden aplicar y a veces no. No depende del gobierno. Los experimentos dependen de cómo yo diseño las políticas. Y ahí es donde está la oportunidad que le voy a explicar. Entonces, ¿cómo se produce evidencia? Básicamente, si yo tengo un grupo de gente elegible y de manera controlada defino quién recibe el programa, por un sorteo yo defino quién recibe el programa y quién no recibe el programa, por la ley de los grandes números obtenemos grupos comparables y obtenemos la situación de manzanas y manzanas. Eso, crudamente, es la solución. Ya voy a revisar algunos detalles. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, bueno, pero ¿cómo? ¿Por sorteo? ¿Cómo es esto? Hay elementos éticos, pero yo les quiero transmitir que mucho de eso, la asignación controlada por sorteo es una solución ética. Y les voy a explicar después por qué. Pero básicamente algo tan simple como por sorteo definir quién recibe un programa en un momento dado del tiempo puede ser revolucionario en términos de aprender sobre la efectividad de la política. Me genera esta situación de manzana con manzana. ¿Okay? Entonces, eso es la definición. Estoy hablando de evidencia causal, estoy mostrando que es complejo, ¿okay? Y estoy mostrando básicamente que hay un desafío que tiene que ver con controlar el diseño de la política para poder aprender de su efectividad. Si es que yo anticipo y en el diseño de la política incluyo el diseño de la producción de evidencia, puede ser no solo útil, sino que fácil, que es otro elemento que les voy a transmitir. Por eso es una oportunidad, porque se puede hacer mucho más de lo que creemos y puede ser revolucionario para nuestros objetivos. Entonces, el valor de la evidencia, voy a hablar primero de la expectativa. ¿Qué expectativa deberíamos tener sobre la evidencia en política? Luego, sobre 3 dimensiones del valor. Hay un valor en eficiencia, hay un valor en términos de innovación, otro concepto importante que nos mencionó la vicepresidenta, y también considero que hay un valor en la democracia, porque la información no es solo para los técnicos, la información es para la ciudadanía, que tiene que tomar decisiones sobre su sociedad, que lo hace a través de un sistema democrático
de elecciones donde elige parlamentarios y elige un presidente, elige gobernadores, y para tomar esa decisión tienen que tener información para saber, para tener una idea de qué ideas que están planteando los políticos son mejores que otras, según sus preferencias ideológicas, que está perfectamente bien, porque somos una sociedad de seres humanos que cree cosas. Pero eso no quita que la evidencia, tener información que nutra esa democracia, pueda ser muy potente. Y tercero, quiero dar el ejemplo de oportunidades, que después de lo abstracto me vuelvo al tema que nos convoca, que es la protección social. Y la razón, creo yo, que estoy acá, es porque si hay un ejemplo, como me decía mi colega, de donde se produjo evidencia, y esa evidencia fue sumamente importante, es el caso de Progreso de Oportunidades y la revolución de las transferencias condicionadas. Lo voy a explicar. Entonces, ¿cómo se hace política pública? Y les quiero explicar, quiero transmitir la expectativa que creo que deberíamos tener sobre la evidencia, porque muchas veces se malentiende. De hecho, incluso me atrevo a decir que nosotros en JPAL podríamos precisar la definición de lo que queremos cuando decimos que queremos políticas públicas basadas en evidencia. Quizás deberíamos decir que queremos políticas públicas informadas en evidencia, que es una sutileza pero importante. ¿Por qué? Porque las políticas públicas dependen, saben, especialmente nuestros amigos y colegas y héroes políticos, que dependen de muchas cosas y es muy complejo. Hay temas ideológicos, hay temas de recursos, hay temas de restricciones políticas, de negociaciones, hay temas de conocimiento. Y en la dimensión de conocimiento es donde la evidencia y la información causal debería ser un ingrediente más en la toma de decisiones. No porque un programa me dé un impacto positivo significa que hay que expandirlo sí o sí. No porque un programa me dé un impacto negativo en cierta variable significa que hay que cerrarlo sí o sí. Pero sí es información a ser tomada en cuenta y que se pueda tomar en cuenta por políticos y por la sociedad es algo que puede ser muy potente. Yo creo que la expectativa es que la evidencia exista, que casi no existe, y que informe y que sea rigurosa para que esa información tenga un valor. Entonces, tres problemas en la política. Asignación presupuestaria coja. Muchas veces está coja porque, como digo, nuestros políticos son héroes, porque tienen que, con recursos muy escasos, asignarlos sin información. En el sector privado hay más información, están los precios, hay rentabilidades y los ejecutivos de empresas pueden tomar decisiones con mejor información que en política. Entonces la asignación presupuestaria generalmente está coja si que no hay evidencia que ayude a informarla. Después está el tema de la innovación, también con recursos escasos y problemas gigantes como los que vemos en nuestra sociedad, necesitamos innovar, porque no solamente se trata de repartir la torta, se trata de agrandar la torta y de ser más eficientes y de crear nuevas ideas. Hemos hablado de algunas innovaciones, algunos elementos innovadores del programa de transferencias condicionadas acá, donde se están ampliando las dimensiones de condicionalidad, se está modificando, buscando una forma más eficiente de transferir a través de la banca. Estas innovaciones es importante medirlas, porque la ciencia, el método científico tiene que ver con ideas, pero tiene que ver con medir si esas ideas están bien o mal, desechar ideas que quizás no salieron tan bien y promover las que son muy buenas. Entonces, en términos de innovación, la información científica puede ser muy potente. Y segundo, hay un tema democrático que tiene que ver con la polarización política. Muchas veces ocurre, cuando hay una discusión de candidatos, yo creo que esto es homogéneo en todos los países, los discursos se van a los extremos. Hubo hace poco una discusión en Chile sobre la extensión del postnatal de 3 a 6 meses. Entonces, el problema no era obvio, porque por un lado, una dimensión importante tenía que ver con el desarrollo de los niños, y que teniendo la madre más tiempo con el niño, podía mejorar el desarrollo. Pero por otro lado, habían dudas sobre el mercado laboral femenino. ¿Qué efecto podría tener eso en la discriminación de las mujeres en términos de contratos y salariales? Entonces, las posiciones se fueron polarizando. La gente que creía que había que extenderlo decía que, básicamente, si no se extendía, los niños iban a estar condenados de por vida al subdesarrollo neurológico y cosas así que eran muy, muy extremas. Y por otro lado,
quienes decían que no había que extenderlo, decían, esto viola todos los derechos de la mujer, las mujeres no van a trabajar, no van a poder trabajar, no van a poder surgir, va en contra de todas sus libertades, pero elementos extremos. Quizás hay algo de verdad en las dos, pero ¿por qué se va al extremo? ¿Por qué es posible? Porque el costo de ir al extremo es cero si no hay información que avale si es verdad o no. Si es que yo tengo evidencia rigurosa de los efectos en el mercado laboral y de los efectos en el desarrollo de niños, no es que la discusión no exista, porque dependiendo de mi ideología y de mis creencias puedo ponderar de manera distinta y quizás la sociedad pondera más un elemento que el otro, pero al menos se aterriza y se centra y se estabiliza. Entonces, por eso yo creo que mayor producción de evidencia puede mejorar nuestra democracia, despolarizando las discusiones, nutriendo y sirviendo la ideología, no reemplazándola, eso sería un error garrafal, e informando a la ciudadanía para votar por las mejores ideas versus ideas que quizás no son tan buenas desde su punto de vista. Entonces, acabo de decir el valor, ¿no es cierto? Expandir la intervenciones más costo efectivas, descubrimiento de nuevas ideas, mayor costo de utilizar argumentos extremos y menor polarización de la política, ¿cierto? Entonces, después de plantear conceptualmente los tres elementos del valor de la evidencia, voy a hablar del ejemplo de oportunidades. Básicamente, esto fue un programa revolucionario, ya nos habló 5 minutos, nos habló recién nuestro colega, cambio, estrategia, combate a la pobreza, también la vicepresidenta hizo un muy buen discurso explicando la historia y en particular este caso, fortalecer el impacto redistributivo del gasto público y un tema de focalización acá en México, donde habían subsidios a la oferta, reduciendo los costos de alimentos, pero ocurrían más en zonas urbanas y no en zonas rurales. Entonces básicamente acá se dice, no, acá el subsidio va a ser a la demanda y vamos a focalizarlo a la gente que más necesita. Y por otro lado está el tema de los objetivos de largo plazo, de incentivar la acumulación de capital humano en segmentos más pobres de la población. Esto fue una innovación magistral, pero era algo revolucionario, que sacaba a las políticas públicas de México de la inercia de manera impresionante. Y probablemente en su momento muchos decían que esto no era viable. Entonces una reforma profunda en México, y quiero destacar eso porque es parte de lo que va a motivar el valor de la evidencia. Entonces, ¿qué fue lo que permitió el éxito del programa? Según Santiago Levy, en su libro Evolución Democrática y Transferencias Condicionadas, creo que en México, el caso de Progreso y Oportunidades, él señala estos elementos. Primero, empoderamiento político. Él señala que si él no hubiera tenido el apoyo del presidente, no hubiese habido ni una posibilidad de levantar esa revolución. El presidente tuvo coraje político, se la jugó por el proyecto y estuvo encima. Sin eso, no era factible. Hago un paralelo interesante acá del gabinete de la vicepresidencia, que pareciera ser una oportunidad en términos de empoderar innovaciones y revoluciones. Parecido a esto, creo. Puede ser simplista mi comparación, pero creo que puede ser una oportunidad. Apoyo externo del BID. El apoyo de organizaciones multilaterales que perciben ciertos bienes públicos y pueden apoyar con conocimiento de otros países. Esto fue clave también, según Santiago Levy. Y avalado por evidencia científica. Y puntualmente lo que mencionaba mi colega, de que esto es un programa que demoró bastante tiempo y entre medio hubo un cambio de gobierno. ¿Y qué pasa típicamente con los cambios de gobierno? Muchas veces, no necesariamente por malas intenciones, pero muchas veces por pasiones y por distintas razones, cambia el gobierno y cambian los programas. Pero ¿qué pasa si el gobierno anterior, independiente de las diferencias, tiene una buena idea? La sociedad le conviene que esa idea siga. Entonces la evidencia tuvo un rol en esa dimensión, en este caso. Rol de la evidencia en el éxito. Dio sustentabilidad política al programa en el tiempo. Dado que se produjo evidencia científica del impacto, cuando cambió el gobierno entrante no tuvo argumentos para desechar el programa, sino que vio que le convenía y le convenía a la sociedad mantenerlo. Solo le cambió el nombre de Progreso y Oportunidades, pero en términos de contenido, el programa era lo mismo. Probablemente, sin evidencia,
el programa no hubiera seguido adelante. Entonces, eso es un primer valor de la evidencia en la política. 2, se entregó información al mundo de efectividad e innovación. Acá hay una innovación clara y decíamos que si podemos acumular evidencia de innovaciones, podemos mover la frontera del conocimiento y ser más eficientes en nuestros desafíos. Y el tercer elemento que creo que es interesante mencionarlo, porque acá es donde creo que hay algunos mitos en términos de la aplicación de la ciencia a la política pública, se logró esto en el caso de México a un muy bajo costo político y financiero. Político tiene que ver con la gradualidad del crecimiento de un programa. En este caso, no es que se decidió hacer un piloto y crecer gradualmente para tener evidencia. Fue más bien una necesidad. Era imposible llevarlo a escala de una. Pero eso se transforma en una oportunidad en términos de producir evidencia, porque en el minuto que yo tengo un piloto, naturalmente lo que tengo es un exceso de demanda a nivel de población objetivo, porque le doy a menos personas de las personas que defino deberían recibir. Entonces, desde el punto de vista ético incluso, el sorteo le da la misma probabilidad a toda la población objetivo de ser los primeros. Eso es ético y sirve desde el punto de vista técnico. Entonces, interesante porque en el libro de Santiago Levy, él destaca un montón de desafíos en esta innovación. En ningún momento menciona como desafío el haber hecho un piloto experimental en la primera etapa para producir evidencia. Eso fue trivial, dado que hubo un piloto, dado que el crecimiento fue gradual. Entonces, es importante decir que cuando uno realiza este tipo de evaluación, lo primero es tener una buena focalización. Y la aleatorización es posterior a la focalización. Cuando focalizo bien, determino quién necesita el programa. Si luego tengo un piloto, naturalmente, tengo mucha gente que debería recibir el programa y no le puedo dar a todos, y el sorteo tiene sentido tanto desde el punto de vista ético como técnico. Y financiero, hay ciertos mitos que se habla que la producción de evidencia es cara. Pero la verdad que si lo ponemos en contexto y comparamos los órdenes de magnitud, yo diría que es sumamente barata, es una oportunidad importante. Primero, porque la información es un bien público. Chuta, ya aquí me falta muy poquito. Es información útil no solamente para el programa, sino que para el país, para futuras generaciones y para otros países. Y segundo, orden de magnitud en la producción de evidencia relacionado a la producción del programa. O sea, el costo de hacer un experimento es muchísimo más bajo del costo del programa en escala. Entonces, básicamente, lo que creemos es que producto de que hubo evidencia en este caso, es que se llevó a todos los países donde existe hoy. Entonces esto fue una exportación, un bien público que sirvió a muchos países. Hablaba nuestro colega del crecimiento que ha tenido en el tiempo. ¿Okay? Y también la evidencia es útil no solamente para medir el impacto de un programa, sino que muchas veces las preguntas son dentro de un programa. Algunas de las cosas que nos mencionaba mi colega acá y la vicepresidenta tienen que ver con qué elementos dentro del programa pueden hacerlo más eficiente. Y yo puedo producir evidencia para medir el impacto de distintos componentes. Incluso hay algunos estudios que se hacen la pregunta de si el valor principal viene de la transferencia o de la condicionalidad o de la combinación. Son preguntas también que pueden ser relevantes. Entonces, ¿por qué no se produce evidencia? Aquí voy a ir más rápido. Esta es la situación si comparamos con medicina, prácticamente no tenemos. ¿Okay? Y tiene que ver principalmente con que en las ciencias sociales hay problemas de agencia. Necesitamos que distintos organismos, distintos agentes coordinen y no necesariamente tienen los mismos incentivos. Entonces, no es que la evidencia no sea útil para la sociedad o para la política pública, lo que pasa es que en ciertas situaciones puede que la evidencia no sea útil para el político de turno, pero si esa evidencia se hubiese producido antes, sí sería útil que la consuma el político de turno, pero hay un tema temporal también. También hay un tema de ilusión de irrelevancia, a diferencia de la medicina, nosotros estamos dentro del modelo. En la medicina yo estudio organismos, yo estoy de afuera. Al estar dentro del modelo muchas veces puedo percibir que hay una sensación de sentido común. A veces hay sentido común y el sentido común es útil, pero hay veces que uno se puede confundir y la evidencia puede ser útil también. ¿Okay? Acá estoy terminando algunas posibles causas de la subproducción de evidencia.
bueno, esto lo dije recién, los tiempos de evaluación no siempre ajustan el ciclo político, evaluación vista como herramienta de control y no de aprendizaje, tema de paradigmas, ¿no es cierto? Carácter de bien público la información, donde tiene sentido tener cierta institución que se haga cargo del bien público. Y algunas soluciones estructurales, que acá se puede hablar después, pero yo creo que esto vale la pena mencionarlo. Fomentar una cultura de evidencia y aprendizaje. Enfatizar el valor, que muchas veces no se habla de lo que estoy diciendo yo. Esto es sumamente, si se hace, es sumamente valioso para la sociedad en muchas dimensiones. Cambiar los paradigmas. Por otro lado, promover mecanismos formales para institucionalizar el aprendizaje. En la macroeconomía existen instituciones para resolver problemas de agencia de largo plazo. Por ejemplo, la inflación. Se genera una institución llamada el Banco Central que alinea los incentivos de tal manera de, en el corto plazo, tomar decisiones que son importantes para el largo plazo. En evidencia pasa algo similar, pero no existe ninguna institución en el mundo que se haga cargo de ese problema de agencia. Existen muchísimos observatorios de políticas públicas que son importantes, pero no existe ningún laboratorio de política pública en un gobierno en el mundo hoy, lo cual a mí me parece impresionante y por eso mi objetivo principal, lo que hago en JPAL, es promover esto. Y creo que el hecho de que nos haya dado la oportunidad de presentar en esta sesión habla un poco de lo visionario que está haciendo este gobierno en pensar en estas cosas y en pensar de cómo institucionalizar la producción de evidencia para aprender más sobre las políticas. Tercero, empoderar a la ciudadanía para demandar evidencia. Que la gente pida evidencia cuando los políticos le prometen cosas. Ideas oportunistas, cosas que podemos hacer ahora, aprovechar pilotos, como lo hizo Santiago Levy. Cada vez que hay un piloto o hay un programa que se define crecer gradualmente, hay una oportunidad para experimentar sin ningún problema ético y con todos los beneficios técnicos. Entiendo que es el objetivo de la expansión del programa Progresando con Solidaridad. En su expansión está pensado gradualmente crecer y se está contemplando posiblemente una evaluación experimental, lo cual creo que sería sumamente acertado. Entonces, otro elemento visionario del gobierno de turno. Acercar a los políticos con los académicos. Acá parte del problema tiene que ver con los problemas de agencia. Necesitamos tratar de conseguir alianzas y juntar a los académicos con los políticos. Y el tercero tiene que ver con facilitar el uso de evidencia, principalmente en términos del lenguaje. Acá yo le usé ilustraciones, manzanas, que son cosas que yo creo que ayudan. Muchas veces se plantean ecuaciones tremendas que probablemente son más simples y hacen difícil la interacción entre políticos inteligentes con un lenguaje y académicos inteligentes con otro lenguaje. No es un tema de capacidad, es un tema de lenguaje. Entonces estas son ideas oportunistas, ideas estructurales, y quiero terminar enfatizando que existe una oportunidad tremenda para la sociedad, para este país, para el mundo, de luchar contra la pobreza, resolver nuestros problemas sociales a través de mayor producción de evidencia, institucionalizando la producción de evidencia y buscando una unión entre la ciencia y las políticas públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ryan. Creo que ha sido muy